empezar ya la clase en un minutito más. Esperemos que los compañeros que faltan vayan ingresando a la clase. Como pueden ver en Classroom ya está el material que vamos a ver el día de hoy. Por un lado, está en la guía número 5 que le vamos a avanzar. Y por otro lado están una serie de documentos que de igual manera los vamos a realizar el día de hoy. En la clase del día de hoy, la mitad de la clase la van a hacer ustedes, así que les pido presten atención a las indicaciones que vamos a realizar y pues vamos a trabajar con los documentos que están adjuntados también ahí, ¿ya? Entonces esperaremos un minuto más a que los que faltan vayan entrando y empezamos. Bueno, creo que ya estamos la mayoría de los compañeros en clase, entonces vamos a dar inicio al avance de la guía del día de hoy. Entonces, como les había estado mencionando, ya tienen el material en Classroom y como ya algunos han debido ver, vamos a avanzar este tema que es bien bonito, es la parte de negociación. No sé si es que ya están en esta parte con el ingeniero, pero de seguro que van a llevar este tema, van a ver igual a mucho detalle algunas técnicas de negociación, algunos elementos importantes de la negociación, algunas características y pues el hecho es de que ustedes entiendan por qué es importante el tener estas habilidades de negociación y de conocer como tal todo el proceso que conlleva la negociación, porque como hemos visto en anteriores clases, nosotros como empresa y ya hablando más en la parte de logística que habíamos dicho que era la gestión del flujo de materiales, pues nos relacionamos, ya sean con proveedores o con clientes. Entonces, el estas habilidades nos permiten a nosotros llegar a mejores acuerdos, ya sean con proveedores o con clientes, siempre para generar mayores ganancias, ¿no? Entonces es por eso que este proceso es bien importante. Tenemos que conocer todo este proceso, qué es, y también de leer de algunas herramientas, algunas habilidades que tenemos que desarrollar para poder llegar a un acuerdo que favorezca a ambas partes siempre. Y es justamente lo que lo vamos a trabajar al final. Como les estaba mencionando, la mitad de la clase la van a hacer ustedes y la mitad se las voy a explicar yo en esta primera parte, ¿no? Entonces, prestemos atención a esta primera parte y ya después les indico cómo vamos a estar trabajando con ustedes. Pero como tal, ya el tema que vamos a avanzar el día de hoy es la negociación. Pero para entender todo este proceso y todo lo que conlleva, tenemos que saber primero qué es la negociación. Entonces, acá tenemos un pequeño concepto que nos dice que la negociación es un proceso mediante el cual dos o más partes intentan resolver sus intereses opuestos, ¿no? En este caso ya estamos identificando un punto clave, es que es una situación en la cual participan dos o más partes y que les interesan resolver intereses opuestos, ¿no? Por ejemplo, la relación o la situación de negociación entre un proveedor y un cliente. Uno tiene el interés de comprar y el otro tiene interés de vender.
Entonces ahí es por ello que nosotros especificamos que son intereses opuestos, ¿no? Pero es muy importante para nosotros tener en cuenta que negociar va mucho más allá de intercambiar una cosa por otra. El punto se trata de llegar a un entendimiento, un punto en el cual ambas partes de la negociación, ambas partes que estén involucradas, pues obtengan ganancias, ¿no? Y no solo una parte. Ese es un error muy común que podemos llegar a cometer, que en esta situación nosotros tengamos el objetivo de nosotros solamente ganar y que la otra parte pierda. Pero en realidad la clave aquí es entender que se tiene que llegar a un punto de entendimiento en donde ambas partes salgan beneficiadas. Entonces, las situaciones de negociación tienen algunas características similares, que son las que vamos a ver a continuación. La primera, donde hay dos o más partidos, es decir, dos o más individuos, grupos u organizaciones, como lo veíamos en el concepto de negociación. Existen dos o más partes interesadas que buscan resolver sus intereses opuestos, ¿no? Entonces, es un elemento importante. También nos dice que existe un conflicto de necesidades y deseos entre esas dos partes, ¿no? Ambas tienen necesidades o buscan resolver dos elementos diferentes o opuestos, ¿no? Uno quiere comprar y el otro quiere vender. Entonces son necesidades opuestas, buscan objetivos opuestos. También es importante identificar que las partes negocian por elección, ¿no? Nadie las obliga a negociar. En este caso, si nosotros hablamos de una negociación entre proveedor y cliente, pues es una situación que ha sido elegida por ambas partes y nosotros que ya conocemos, ¿no? De todo el proceso previo que se realiza para la selección de proveedores, por ejemplo, cuando ya se llega a definir quién va a ser nuestro proveedor a través de toda la evaluación que ya le hemos avanzado. Entonces ahí esta situación se da por elección, ¿no? La negociación ya entre proveedor y cliente. También es importante identificar que cuando negociamos esperamos un proceso de dar y recibir. Como les decía, un error común puede ser ir con el objetivo de solamente recibir. Entonces, ese es un error muy grande. También se tiene que aprender a ceder para llegar a un consenso en el cual ambas partes ganen, ¿no? Una situación win-win o ganar-ganar para ambas partes. También nos dice que las partes prefieren negociar y buscar acuerdos en lugar de luchar abiertamente, ¿no? Este que puede ser un proceso desgastante de lucha. Entonces, en muchos de los casos, ya en el ámbito legal, por ejemplo, siempre se prefiere el negociar y buscar un acuerdo para llegar a una solución, ¿no? Y por último, nos dice que una negociación exitosa implica la gestión de bienes tangibles, como por ejemplo el precio o los términos de contrato, y también la resolución de intangibles, ¿no? Como por ejemplo los servicios. Entonces, en este caso, nosotros, en la situación que se puede dar esta negociación para nosotros y en esta parte de la logística, pues, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Siempre llegar a un acuerdo en cuanto al precio, a los términos de contrato, a los plazos de entrega, la modalidad de pago y demás. Entonces, son todos esos aspectos que nosotros los negociamos en este proceso cuando ya hablamos más específicamente de la parte logística o de gestión del flujo de materiales, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver 4 errores comunes en la negociación que las personas y en este caso los grupos de profesionales pues suelen tener, ¿no? El no conocer de estas herramientas obviamente nos va a perjudicar y también vamos a incurrir en errores, ¿no? Que son los siguientes. El primero, el no prepararse completamente para negociar. Tiene que haber un procedimiento previo en el cual nosotros sepamos todo el contexto
bajo el cual se va a dar la negociación, ¿no? Si nosotros estamos buscando una mejora en el precio, por ejemplo, una rebaja en el precio para con nuestro proveedor, debemos nosotros saber el contexto del mercado actual, ¿no? Decirle, saber si es que hay otro proveedor que me ofrece a un precio inferior, probablemente me ofrece el mismo precio, pero con algún servicio adicional de entrega en fábrica, por ejemplo, u otra situación, ¿no? Entonces, el no conocer nosotros el panorama completo nos genera una desventaja en el proceso de negociación, ya que el no tener esta información, pues obviamente puede representar una pérdida para nosotros. Otro error común que también se comete es el que nos enfocamos en competir en lugar de colaborar. La situación que les comentaba anteriormente. Vamos con el objetivo de ganar, ¿no? Y que la otra persona pierda el salir de esa situación ganadores, pero al final el punto es entender de que ambas partes deben ganar, ¿no? Debe haber una colaboración de ambas partes y no solo el ir a imponer la situación. Otro error que también se comete es el que nos dejamos que nuestras emociones saquen o no saquen lo mejor de nosotros, ¿no? Puede que en cierto momento, si es que surge alguna pelea, entonces ya estos temas más emocionales salgan a flote y obviamente un comportamiento para nada profesional, pues de igual manera puede perjudicar o entorpecer la negociación, ¿no? Y por último, el tomar atajos éticos, el de cierta manera tratar de engañar a la otra parte. Y como siempre aquí les digo cuando avanzamos esta parte, algo que un docente nos ha enseñado alguna vez, de que las personas no son tontas, ¿no? Simplemente son lentas. Entonces, en algún momento la situación dada sale a la verdad, entonces ya eso representa, ¿no?, un perjuicio para nosotros y tratamos de tomar estos atajos éticos. Entonces siempre debemos ser lo más transparentes posibles, pero eso no quiere decir que no conozcamos o no averigüemos o no tengamos el panorama completo de la situación, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Existen algunas tácticas de negociación, las que les voy a mencionar a continuación son tres, pero lo que ustedes van a hacer una vez terminemos de ver esta parte es justamente profundizar en esto y van a ver que es bien interesante y ya se los voy a estar comentando, ¿no? La primera táctica de negociación aquí mencionada es la reacción rápida. El justamente estar preparados para la situación de negociación nos permite a nosotros tener una reacción rápida ante cualquier situación que se pueda dar, ¿no? El que la otra parte involucrada en la negociación pues revele de alguna información que nosotros ya conozcamos y con la cual nos quiera sorprender, pues ya no va a ser posible, ¿no? Nosotros reaccionamos de manera más rápida, siempre teniendo en cuenta toda la información del contexto en general, ¿no? También el manejar varios escenarios, como les había mencionado, todo este proceso requiere de una preparación previa. Entonces, ¿qué involucra esa preparación previa? Uno es buscar información, tener todo el panorama completo de lo que sucede y además plantear escenarios posibles que se puedan dar en el momento de la negociación, ¿no? Pensar en posibles respuestas de la contraparte para nosotros ya establecer estrategias, dado el momento que pues ocurra algunas de las alternativas o alguno de los escenarios que nosotros hayamos planteado anteriormente, ¿no? En el proceso de preparación. Y por último, desarrollar una relación. Entonces, tiene que ser una relación amena para cuando
para cuando se esté dando todo este proceso de la negociación, ¿no? Igual algo que recuerdo y algunos compañeros aquí también que han pasado a la materia de ingeniería legal, el docente siempre sí está esta recomendación, ¿no? Cuando llegas a un lugar y estás justamente entrando a un proceso de negociación, pues uno tiene que entrar y no de buenas a primeras hablar de la situación por la cual está yendo, ¿no? Sino generar un espacio previo donde se pueda hablar de algo aleatorio, ¿no? Por ejemplo, el clima, tal vez, no sé, el deporte o de alguna situación aleatoria que no tenga nada que ver con el tema de negociación, porque en esa parte inicial, pues ya se genera un entorno de confianza donde ambas partes pueden desenvolverse de mejor manera y empezar a entablar esta conversación para posteriormente realizar todo este proceso de negociación y que este pues se dé de forma más fácil, ¿no? Entonces eso implica el desarrollar una relación y estas tácticas justo de negociación están respaldadas por el programa de negociación de la Escuela de Leyes de Harvard, que es justamente los documentos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ya los vamos a estar también profundizando. Entonces vamos a ver a continuación de este ejemplo, que ya es la última parte que yo les voy a decir. Este ejemplo de negociación que se ha dado hace algunos años atrás entre ambas empresas muy conocidas, las que pueden ver en la pantalla, la empresa Apple y Samsung, donde Apple estaba demandando a Samsung justamente por algunos temas de copia y plagio en algunos de sus productos. Entonces es una negociación importante que se ha iniciado en agosto del 2012. Pero vamos a ver algunos detalles de lo que ha pasado, ¿no? Eh, en noviembre del 2013, eh, un jurado había dictaminado que Samsung tendría que pagarle a Apple alrededor de 290 millones de dólares, imagínense, por justamente la copia o el plagio de este su producto que eran los iPhone en ese entonces, ¿no? Ahí pueden ver un ejemplo Apple ha decidido demandar a esta empresa, ¿no? Entonces, posteriormente ya se había determinado que tendría que pagar Samsung más de 1.000 millones de dólares por daños y violaciones a patentes de los productos de Apple. Entonces se ha dado desde el año 2012 hasta el 2018 más o menos, que lo vamos a ver a continuación, todo este proceso de negociación para llegar a un acuerdo y que la suma que tenga que pagar o que tendría entonces que pagar Samsung sea inferior a la que en un inicio le han impuesto, ¿no? En ese entonces Apple argumentó que había perdido ganancias significativas en el mercado de los teléfonos por justamente o a causa de que Samsung había copiado, ¿no?, el modelo de su celular y pues en ese entonces ha perdido mercado a causa de que se ha realizado esta copia, ¿no?, en su equipo. Entonces ya desde el año 2012 que ha empezado esta situación, para ese entonces no habían hallado aún alguna solución hasta recién en mayo del 2018, donde ya por decisión final eh, se había determinado que Samsung debería haber pagado 538 millones de dólares a Apple por haber infringido justamente la propiedad de sus patentes. Entonces, todo este proceso que imaginan ha llevado más de 6 años, pues se ha reducido este monto de más de 1.000 millones de dólares que tenía que pagar en un inicio Samsung a casi la mitad, ¿no? 538 millones de dólares. Entonces, igual es un monto alto, pero imagínense pagar el doble. Es el acuerdo que al final se ha llegado y pues al final sí tuvo que pagar Samsung. Entonces, ahí
también vemos, ¿no? De las habilidades que pueden tener estas personas específicamente encargadas de las negociaciones, representantes de las empresas, que pues pueden llegar a este tipo de acuerdos y a ahorrarnos mucho dinero, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, que es una introducción básicamente a lo que vamos a hacer a continuación, que es la parte que ustedes van a realizar en la clase, ¿no? Como ustedes han podido ver en Classroom, yo les he subido, aparte de la guía, otros 6 documentos donde justamente se especifican algunos temas bien importantes que les mencionaba. Son documentos del programa de negociación de la Escuela de Leyes de Harvard. Entonces son estos documentos que el primero justamente nos dice que son habilidades de negociación, algunas estrategias de negociación y técnicas de negociación para ayudarle a convertirse en un mejor negociador. Ese es el primer documento. El segundo documento se llama Tratando con gente difícil. Es también bien importante el conocer cómo está en este programa se ha estudiado esto y cómo ellos plantean estrategias para en cierto momento lidiar, ¿no? con estas personas en el momento de la negociación. Y por último, el cómo negociar mejores tratos comerciales, ¿no? Que igual son algunas estrategias que podemos adoptar. Entonces, la modalidad en la cual vamos a trabajar a continuación es la siguiente. Las personas que tengan los apellidos de la A a la H van a leer el primer documento, ¿ya? Que es de estrategias de negociación y técnicas de negociación para ayudarle a convertirse en un mejor negociador. Las personas que tengan apellidos de la I a la P van a leer el segundo documento, que es Tratando con gente difícil. Y las personas que tengan apellidos de la O a la Z van a leer el tercer documento, que se llama Cómo negociar mejores tratos comerciales. Son documentos que tienen la misma cantidad de hojas y nos vamos a dar un tiempo de 30 minutos para leer todo el documento. Una vez hayamos leído todo el documento, vamos a empezar a hacer una defensa oral, donde ustedes van a hablar, van a decir qué es lo que han entendido y van a resaltar los puntos más importantes de cada documento, ¿no? Con esta actividad ustedes van a poder ganar una práctica. Es decir, los que participen van a tener la nota del 100% en una práctica. Si hasta el momento han presentado todas sus prácticas, se van a ganar una adicional, o si es que no han presentado alguna, pueden recuperar una nota. Y adicionalmente van a tener el punto de participación de la clase del día de hoy. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Aquí están los documentos. Tienen para elegir. Están los documentos en español y en inglés. Entonces, lo que les sea más fácil a ustedes, ¿no? Los documentos en español justamente están identificados ahí. De la A a la H es este documento. De la I a la P es el siguiente documento y de la O a la Z igual, ¿no? Está ahí identificado. Esos son los documentos del español y los otros son los mismos, pero en inglés. Así que si es que alguien se siente más a gusto leyéndolo en inglés, está perfecto, ¿no? Que es en el idioma en el cual están publicados y yo se los he traducido para que también lo lean en español las personas que así lo prefieran, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda, chicos? Son 2:30. A las 3 de la tarde vamos a empezar con estas pequeñas defensas orales que estimo no duren más de 3 minutos por persona, ¿no? Entonces ahí van a empezar a levantar la mano y vamos a hacer en orden, en ese orden, ¿no? Las personas que quieran participar. ¿Alguna duda? Ninguna duda. Entonces, manos a la obra, chicos. Pónganse a leer los documentos. Son documentos bien cortitos, de 16 hojas aproximadamente, sin contar las carátulas y demás. Y Jason, puedes salir de la reunión, pero tienes que estar a las 3 para empezar las defensas, ¿no? No es que ahorita está terminando la clase. ¿Ya? Entonces puedes continuar en la reunión o si gustas salirte, después vamos a tomar la asistencia una vez finalizadas las intervenciones.
Entonces, a las 3 en punto empezamos y va a ser en orden en el cual ustedes quieran participar, ¿no? Van a levantar la manito y ahí vamos a empezar a escuchar su intervención. Lo que yo quiero que hagan es que resuman el documento y nos mencionen los puntos más importantes que han podido rescatar de la lectura, ¿ya? Y eso, chicos, van a poder ganar una práctica y la participación del día de hoy también, ¿ya? Así que espero que la mayoría, si no es que todos, participen. Entonces, hasta las 3, por favor. Entonces, empezaremos con las defensas, ¿les parece? ¿Hay algún voluntario que quiera ir primero para uno decirnos qué es lo que ha entendido de la lectura y resaltarnos los puntos más importantes y vemos si es que hay alguna duda existente, ¿ya? Entonces, ¿quién se anima a ir primero o lo hacemos aleatoriamente? Ana, adelante. Después Ailén, después Camila. Ok, buenas tardes, Auxi. Yo soy del apellido Che, por lo tanto, he desarrollado la lectura del documento de las estrategias de negociación y técnicas de negociación para ayudar a convertirse en un mejor negociador. Las, ¿Ya? las primeras partes y las más resaltantes que he podido identificar son que al inicio nos habla sobre los programas de negociación que existen en la Facultad de Derecho de Harvard y que están dirigidas tanto para personas que quieren incursionar en esto, para expertos a nivel global o en las facultades que están en esta universidad. Ya después, para que se continúe con el aprendizaje de la negociación, habla sobre cómo podemos prepararnos con pasos antes de inscribirnos a un curso y para que con estos pasos podamos aprender mucho mejor y absorber estos conocimientos de negociación, entre los cuales están el estar preparado para cometer errores, ya que por lo general vamos a equivocarnos, sin embargo, es un error que nosotros veamos nuestro comportamiento como un defecto personal, sino que tenemos que aprender a usarlo para poder aprender mejor. Como segundo, también nos da lo que es adoptar un enfoque proactivo, es decir, que no debemos esperar que cuando estamos aprendiendo de negociación todo se nos quede de manera natural, sino que debemos ponerlo en práctica y que es mejor aprender con experiencias similares para que con ellas podamos aprender como con ejemplos. Practicar también conscientemente las habilidades de negociación, ya que como había dicho, no es esperar a que se nos quede algo, sino que es necesario poner en práctica. Y decía algo muy interesante que recomendaban tener un mentor para aprender sobre la negociación. Esto para que este mentor pueda darnos su punto de vista y ayudarnos a tomar decisiones. También se debe tener cuidado al establecer metas altas, ya que cuando estamos empezando a negociar, muchas veces creemos que las metas altas van a ayudarnos a lograr mejores objetivos, pero esto puede tener ventajas y desventajas. Entre las desventajas principales nos mencionaba que sobre todo lo que entra en juego acá son las relaciones con las personas o las partes con las que estás negociando. Estas, por ejemplo, podrían reaccionar de manera negativa o no querer nunca más negociar con nosotros, ya que nuestras metas altas podrían generar descontento en ellos.
También tiene beneficios, como yo había dicho, y una de ellas es que las metas altas nos impulsan a trabajar mucho más duro para poder conseguir y llenar las expectativas. Pero entre estas ventajas y desventajas, lo que más nos recomienda de lectura es equilibrar el deseo de alcanzar una meta alta con la necesidad de construir una buena relación. Es decir, no tratar de tener metas muy altas con el fin de generar descontento, pero tampoco bajar nuestras metas y poder trabajar duro para poder tener un mejor prospecto sobre lo que estamos proyectando en nuestros compradores. Y bueno, finalmente puedo decir que otros pasos que nos dan son sobre todo de retrasar la aceptación en las negociaciones para que podamos pensar mucho mejor, ocultar la alegría en caso de haber conseguido una mayor ventaja, anticiparnos a preguntas que nos puedan dar los que nos van a comprar o negociar para que podamos estar preparados para escenarios difíciles. También practicar nuestras respuestas y adaptar nuestras respuestas ante cualquier tipo de pregunta incómoda o difícil de responder que se nos pueda hacer. Y finalmente, ir más allá de la pregunta para que siempre estemos preparados a la hora de negociar. Bueno, eso es un resumen. Perfecto, Ana, muchas gracias. Tienes tu práctica extra y tus puntos de participación. Vámonos con la siguiente persona. Les rogaría, por favor, que sea máximo de 3 minutos la intervención para que así también la mayoría que quiera participar lo haga y pueda ganar su práctica y los puntos de participación. Ya, muchas gracias, Ana. Ailén, adelante. Ok, Yoxi, buenas tardes. Igual me apellido Cortés, así que es la primera igual que habló mi compañera Ana. Entonces, en sí lo que podría explicar que más me gustó de esta lectura es que tal vez en la manera cuando sabemos negociar o bueno, con lo que leí, lo debemos tener en práctica en todo momento y también mejorando las partes de los hábitos y pensamientos que tenemos en nosotros mismos o en cada uno. También me gustó de que una forma de poder practicar es también, no es necesario que sea solo uno solo, también puedes pedir ayuda a los demás o generando modos, ¿no? Como Ana aquí decía que había juegos de roles para poder mejorar la parte de la negociación. Entonces, también en el tener de expectativas altas y demás, hay que tener cuidado con esos aspectos y saber, como ya habían dicho, controlarlo, ya que además de ello, a veces genera que las personas no quieran volver a tratar contigo porque a veces crees que les exiges demasiado y demás, y ahí se va también en la parte de poder explicar mejor las expectativas o lo que va a poder ganar la manera más positiva de los aspectos que cosas pesimistas. Entonces también hay que tratar de ser neutral, a poder explicarlo, tampoco hay que ser como muy tal vez emocional, también ahí explica que hay que cuidar la parte de la ansiedad, ¿no? Al tratar de negociar hay que estar tranquilos y prepararse para poder realizarlo. Entre otras cosas que decían es tener un aspecto positivo en que todo va a salir bien al poder realizar esas actividades, y también nos da un pequeño ejemplo de la parte de familia moderna que habían tenido un problema algo así con negociación. Así que en un resumen podrían decir que entre todos se deben apoyar para poder realizar, digamos, una negociación y de la manera como ya había dicho, hay que tener confianza, prepararse y prepararse a todos los aspectos, ¿no? Y no tener miedo a lo que va a suceder y esperar lo mejor y cumplir entre ambas partes con un acuerdo. Eso sí. Perfecto, muchas gracias, Ailén. Vámonos ahora con Camila. Camila, Fernando, vamos mencionando algunos de los puntos que no se han tocado. Por ejemplo, Camila, con respecto a un punto que nos dice escalar con prudencia o escale con prudencia, ¿qué nos quiere decir este punto? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Camila, tu micrófono está apagado. Perdón, sí, estaba hablando con el micrófono apagado. Ahora sí, en cuanto al punto de escalar con prudencia,
En ese punto nos indicaban, es el siguiente paso que se realiza al hacer lo que es la coalición, que significa hacer la negociación en grupo. En este punto nos decía que había que tener cuidado un poco en el tema de hacer una disputa de forma pública, ya que este nos podría, nos conlleva a riesgos significativos y es posible que esto avergüence o enoje a la contraparte con la cual estamos negociando. También nos indica que la amenaza de la publicidad negativa podría motivarlo a otorgarle las concesiones que ha estado buscando. Entonces, se puede, si él descubre que, digamos, su farol, si él descubre su farol, prepárese para cumplir con su amenaza. Entonces, puede que con, puede ser mejor que se continúe negociando tanto en privado para que, digamos, esto sea ampliamente conocido solamente durante el grupo. Y eso es lo que le podría decir a Ozzy. Ya, perfecto, Camila, gracias. Sí, ahí hay un ejemplo bien interesante, ¿no? De la serie Familia Moderna, que estoy segura que muchos de ustedes la conocen, ¿no? La negociación entre los actores y ahí las empresas televisivas, ¿no? 20 Television, Disney, ABC Television Group. Entonces, ahí vamos viendo también esos ejemplos. Vámonos con la siguiente persona, Joel, adelante. ¿Cómo está, ingeniera? Bueno, mi apellido es Paco, así que soy el informe tratando con personas difíciles, donde este se divide en cuatro espacios, por decirlo así. El primero, que es diagnosticar sus motivaciones, perdón. En aquí nos habla que existen negociadores que parecen muchas veces preferir a la competencia, más que todo mostrando un obstruismo en sus problemas y con conversaciones duras, y donde muchas veces en estos casos nos recomienda que en su contraparte tendremos que a descartar lo difícil y lo irracional, donde nos enfoca mucho que debemos tener siempre el don de escuchar, donde en una parte nos menciona que existe un negociador duro accidental, donde estos son más que todo los que entienden los atajos mentales que pueden perjudicar en nuestras decisiones más que todo, y ser más que todo, como un ejemplo nos daba cuando una persona tiene un perjuicio en contra de su parte, nos dice que muchas veces un jefe, nos daba un ejemplo, perdón, de un jefe que en esa situación se comprometía a tomar ciertos enfoques. O sea, más que todo cuando una persona decía a su jefe que quería unas vacaciones porque su mamá estaba enferma, entonces el jefe se limitaba a decirle que no, pero en esta parte nos recomendaba que lo que podría hacer el jefe es darse un momento, pensar en algunas soluciones que den una solución tanto a la empresa y como a la persona que estaba pidiendo unas vacaciones, y donde nos recomendaba también que es muy importante tal vez buscar una solución que beneficie a ambas partes. También nos hablaba de un tipo de residente de negociador duro, donde nos decía que la capacidad de respuesta podría aumentar su atractivo como socio comercial, y esto podría abrir una nueva ventana de negociación. También nos decía que hacer todo lo posible para demostrar que podemos ayudar a la contraparte de negociar donde estén sus limitaciones, o ver si podemos ayudar a superarlas muchas veces. También nos decía que había negociadores duros, intencionales, que a veces se encuentran con este tipo de negociadores que creen que la negociación dura es la estrategia más efectiva para ellos. En estos casos, se trata de una persona difícil que debe andarse con cuidado muchas veces, pero siempre nos recomendaban primero aclarar a la otra parte que solo se puede ser presionado hasta cierto punto, y después, para que obtengamos una verificación de realidad, incluir a otros miembros de la organización, hacer notar que tenemos otros miembros de la organización, y para finalmente deberíamos hacerle notar cada sesión de la negociación o enviar un memorándum a las partes interesadas. Esto nos beneficia, nos decía, como un tipo de táctica para que les avisara a los socios de estas acciones, ¿no? Y de estas declaraciones que este punto hace. Después, en la otra parte, en el otro espacio que era pasar, ¿no? Nos explicaba que todos tenemos que negociar en algún momento con personas difíciles. Pueden ser, nos decían, que arrogantes, hostiles, codiciosos. Siempre hay algunos que hay que mantenerlos en su terreno, o sea, tratar con personas difíciles
que pueden ser, digamos, como un desafío para nosotros, y hacerlo de la manera más efectiva, siempre requiere unas habilidades precisas más que todo, o especiales. Después, cuando solo necesitamos decir que no. En este espacio nos decía que con la resolución conjunta de los problemas que tenemos, es necesario a veces mantener uno firme y muy claro siempre. Primero siempre dar nuestros propios intereses y necesidades en este tipo de espacios, porque después nos hablaba sobre enfrentar al desafío, donde puede ser desafiante enfrentarse a una persona difícil, como muchos incluyen a la intimidación, los insultos, los engaños y la exageración. Algunos pueden atacarte inclusive. Aquí nos contaba como en una empresa, no me acuerdo muy bien, que estaba tratando con Amazon, una trabajadora estaba en una reunión, estaba amenazando con un cuchillo en matar a otra persona de la reunión si estaba presente. Entonces este tipo de comportamientos es muy frecuente, de este tipo de actos, y hay que tener mucho cuidado en esto. También nos hablaban sobre lo que es escuchar para aprender. Si en un momento prácticamente todos los negociadores son unos oyentes activos, esto nos dice que también la persona, al escucharnos, también nos permite saber lo que hay detrás de una persona, donde podemos desarmar a la persona o a nuestro oponente, poniéndose de nuestro lado, siempre haciéndole preguntas abiertas, alentándolo o haciendo preguntas de todo lo que le molesta. Y después también nos hablábamos sobre la negociación innovadora, donde describía unos pasos con un oponente difícil, donde el primero era que cuando alguien es difícil, nuestra reacción podría ser que él se pueda enojar o ceder más fácil, o que pueda enojarse o ceder. En estos casos nos recomendaban llevarle mentalmente a un lugar donde pueda mirar objetivamente nuestra disputa y hacerlos planificar bien sus respuestas, o que tomen mejores respuestas. Después nos decía que unos pasos de los más poderosos para tomar unas relaciones más difíciles es tratar de entender el punto de vista de la otra persona, ¿no? También después no incidarse en una batalla de voluntades o posiciones fijas, considerar siempre poner un nuevo marco de negociación en todo lo que se pueda. Y después buscar, por último paso, buscar las maneras de ayudar al oponente a salvar la cara y sentirse que se está saliendo con la suya, ¿no? Esto era una táctica que nos hacía mucho énfasis, que en muchos casos suele funcionar. Y también el último paso, que hacer que sea difícil decir que no. Muchas veces usar el poder y la influencia para ayudar o educar a un oponente en su situación que se encuentre él, ¿no? Ujú. Ya, perfecto, Joel. Sí, lo has resaltado muy bien, algunas de las partes muy importantes, y es cierto de que en nuestra vida diaria, no siempre con un proveedor, sino puede ser con nuestro jefe, puede ser con alguna otra persona en nuestra posición de clientes, que vamos a toparnos con ese tipo de negociadores difíciles, ¿no? Entonces, sea cual sea la situación, nosotros como personas, y más aún como ingenieros industriales que tenemos mucho contacto, ya sea con proveedores o con clientes, necesitamos de estas habilidades, necesitamos de saber cómo lidiar con estas personas. Si bien nosotros no vamos a adoptar ese tipo de comportamientos, eso no quiere decir que no vayamos a toparnos con este tipo de personas, ¿no? Entonces es bien importante que ustedes sepan de estas estrategias, y a los que no les ha tocado leer esta lectura, pues está ahí el material para que lo puedan revisar, y así como también las otras dos lecturas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Joel. Igual ya te registré para tu práctica y la participación. Vámonos con Giovanna. Como les mencionaba, vayan mencionando los puntos que no se han mencionado, que no han mencionado sus compañeros, y pues que sea hasta máximo 3 minutos de intervención, para también dar tiempo a los demás compañeros para que puedan participar. Entonces, adelante, Giovanna. Está bien, Oxy, gracias. Igual me ha tocado la primera parte de estrategias de negociación y técnicas de negociación. Y bueno, algunos puntos que tal vez los compañeros no han podido mencionar, o que puedo resaltar que igual han sido importantes de la lectura, es el tercer paso que nos decía de aprovechar los plazos, como nos mostraba el ejemplo de familia moderna, que indicaba, ¿no?, que
muchas de sus negociaciones para el inicio de una nueva temporada se han retrasado y bueno, a través de esta lectura nos dice que sí pueden ocurrir estos contratiempos, ¿no? Es decir, que tu oponente o con el que estás negociando pueda posponer estas negociaciones, estos acuerdos, puede posponerlo hasta que llegue a una fecha límite donde ya tenga muchas consecuencias para ambos. Entonces, incluso la contraparte puede crear plazos que no son reales solo para, bueno, perder tiempo en otro tipo de conversaciones que no van en el tema de la negociación. También nos dice que, bueno, lo perfecto sería que utilicemos todo el tiempo para la negociación desde un inicio a un fin para que se puedan meditar mejor estos acuerdos, pero como muchas veces por la contraparte no puede ocurrir esto, hay que tratar de, aunque en la última instancia, antes de que el tiempo sea muy limitado, tratar de sacar acuerdos a medida o concesiones a medida, y esto también es considerado una técnica como de último minuto que puede ser la mejor manera de captar la atención de la persona con la que estés negociando. Otros puntos que, bueno, igual me han parecido interesantes era la parte de que se debe también entrenar como negociadores lo que es el desactivar nuestra ansiedad. Es decir, que muchos pueden tener miedo a que en una negociación todo lo malo, a que todo te puede salir mal. Y bueno, nos indicaba algunas tácticas para poder vencer eso. Una de ellas era que reformulemos esta ansiedad como emoción. Al volver esta ansiedad a una emoción, la utilizaríamos ya para desempeñarnos más y ya no a tenerle miedo. También nos decía que nos tenemos que centrar en las oportunidades, no pensar en todo lo que vamos a fracasar, sino pensar en todas las formas en las que esa negociación podría tener éxito. También otra recomendación que da es que nos tenemos que preparar y al estar más preparados esa ansiedad también baja porque estás un poco más seguro de que vas a tener buenos resultados. Y por último, desarrollar bien nuestra confianza a través de esa práctica, porque mediante la práctica y bueno, practicando en lo que son varias negociaciones o incluso uno mismo va a poder también vencer esa ansiedad. Eso puede resaltar, Ox. Perfecto, muchísimas gracias, Giovanna. Sí, ahí vamos ya viendo algunos puntos que no se han mencionado, que igualmente son bien interesantes, ¿no? Estos temas que a veces pueden parecer hasta obvios, pero son sujetos de estudio, chicos, y por universidades como Harvard, ¿no? Que hallan ellos en los estudios que han realizado en los estudios de caso, que son estos pequeños elementos que pueden hacer variar la situación como tal en la negociación y es por eso que es bien importante conocer, ¿no? De cuáles son las consecuencias y algunos consejos también que ellos te dan para en el momento saber cómo reaccionar. Entonces, vamos bien. Muchas gracias, Giovanna. Vámonos con Pablo. Pablo, adelante. Mm, Buenas tardes, Oxy. Yo he leído lo que es el texto de Tratando con Gente Difícil. Am, Aquí en este punto trataba más sobre satisfacer las demandas y necesidades de una contraparte que es muy difícil y estos sucesos pueden pasar en 3 ocasiones en las que mencionaba en la lectura. Cuando existe un negociador duro occidental, cuando existe un resistente negociador duro y cuando existe el negociador duro intencional. Ahora, aquí, como se ha mencionado ya, voy a hablar lo que es los factores en los que más son relevantes en estos 3 tipos de sucesos. Cuando hay un negociador duro occidental, importa más el tiempo de negociación porque hay una presión de tiempo en la que una contraparte le está pasando el tiempo y tenemos que pensar rápido en nuestras respuestas. Y también están los factores de las ideas, el factor de las ideas. En el segundo suceso es hacer todo lo posible para demostrar que nos importa la contraparte. O sea, qué limitantes está colocando el negociador que está en nuestra contraparte. Y cuando está el negociador intencional, es lo que es la manipulación, en la que puede usar la fuerza brutal o la intimidación con tal de que nosotros retrocedamos y caigamos en su propuesta.
Aquí se recomienda 3 pasos, el cual solo debe ser presionado hasta cierto punto. Supuestamente esto es nuestro límite. El segundo paso que se recomienda es incluir otros miembros de ambas partes, tanto de nuestra parte como de la contraparte, y la tercera es resumir la negociación para hacer conocer las acciones de la contraparte, algo más o menos como para que se haga conocer a la contraparte de que está siendo controlado y se están midiendo las acciones que pueden ser del tipo de manipulación. También se ha hablado de un puente dorado en la que está en uno de los 5 pasos de la negociación innovadora. Este puente dorado es decir no transmitiendo respeto. Es una técnica que ayuda a superar los obstáculos que impiden a llegar a un acuerdo entre ambas partes. Y, los 5 pasos de una negociación innovadora frente a un oponente duro, ya mencionado mi compañero, en la cual no es necesario volver a recalcar de nuevo. ¿Ya? Perfecto, Pablo. Sí, ya nos estuviste dando más características, ¿no? De estas 3 situaciones ante las cuales nos podemos topar y también están ahí, ¿no? Como tal sugerencias, qué es lo que deberíamos hacer en cada uno de estos casos. Entonces es bien importante que igual los demás lo revisen. Gracias, Pablo. Igual ya estás registrado. Vámonos con Anaí. Anaí, Alejandra, adelante, Anaí. Tú has leído el primer documento, ¿verdad? Sí, Oxy. Bueno, ya mencionaron a mis compañeros, pero los aspectos que me han llamado más la atención, que mencionan, ¿no? En los pasos para absorber más las habilidades en negociación, que nos dice que es parte del aprendizaje el sentirnos incómodos con nuestro comportamiento actual, con las actitudes que hemos tomado hasta el momento, ya que y al aprender ya el tema de la negociación, pensamos que lo hemos hecho mal, pero es parte del aprendizaje y es el camino para mejorarlo. También que nosotros con lo que hemos aprendido debemos aprender a rescatar los puntos clave, no de manera de registrarlos, sino de aplicarlos, de relacionarnos más con estos. También nos menciona que a veces las personas aprendemos mejor cuando se nos repite, ¿no? Entonces, eso también, Oxy. Y en la última parte donde nos dice que apliquemos sobre la ansiedad, nos menciona que no vamos a estar solos en la negociación, ¿no? Pero tenemos que saber controlarlo y una manera de controlarlo no va a ser retenerlo o absorberlo, sino va a ser reformularlo, como mencionaba una anterior compañera. Es bueno mencionar que esta emoción asociada con la ansiedad como una emoción diferente, y nos daba un ejemplo, en vez de decir no estoy ansioso o similar, nos dice que digamos, mencionemos que estamos emocionados sobre el proyecto, ¿no? También que no veamos siempre lo malo, sino también reconozcamos las oportunidades buenas que se nos presentan al tener este tema de ansiedad. También que nos da la oportunidad de prepararnos, ya que la ansiedad presenta un fenómeno llamado pesimismo defensivo, el cual nos ayuda a sentirnos ansiosos de manera positiva, por así decirlo, ya que si se nos presenta en el momento, sí se podría ver como algo malo, pero si se nos presenta con días o semanas de anticipación, este puede ser nuestro impulso para prepararnos de mejor forma. Y bueno, también nos menciona que nos va a ayudar a desarrollar confianza mediante la práctica, y yo lo he visto enlazado, ¿no? Con lo que es la preparación, en lo que nos va a generar mayor práctica en la negociación. Entonces nos va a dar mayor confianza en el momento de la negociación. Y bueno, eso sería. Perfecto, Anaí, muchas gracias. De la ansiedad es bien importante cómo saber manejarla, cómo saber actuar en el momento. Gracias. Ahora Diego nos va a hablar del tercer paper, que igual es bien interesante, son aquellas tácticas para obtener mejores tratos comerciales, ¿no, Diego? Adelante, ¿qué nos puedes decir de la lectura? Sí, buenas tardes. Primeramente nos habla de 3 técnicas básicas que pueden influir para tener una negociación más creativa.
La primera de estas técnicas, es la de dividir el problema en pequeños subproblemas, se podrían decir, o pequeños temas. Después también está en hacer preguntas de estos pequeños temas y así poder entablar la respuesta a la pregunta más grande que sería el tema principal. Después también nos dice que otra técnica es conseguir nuevos términos de trato, es decir, que si con esta pandemia ha habido una crisis mundial en cuanto a la economía y nos dice que podríamos en todo caso tal vez poder hacer intercambios o trueques, es decir, por ejemplo, nos habla de un ejemplo de que una empresa está buscando un estudio para conseguir una página web, si no me equivoco es de la Fórmula 1, y lo que le ofrecen en vez de pago monetario al estudio que va a realizar la página web son entradas para las carreras de la Fórmula 1. La tercera técnica que nos dice también es hay que probar con juegos mentales. Esto nos habla en el paper, nos dice que podemos probar con lluvias de ideas o con mapas mentales. Esto nos va a ayudar en cuanto a ver de las dos partes, en cuanto al contratante y el contratado, poder ver cuáles son los puntos de vista de ambos. Otro punto importante que trata el documento es mejorar un mejor negocio. Nos dice que para realizar esto podemos hacer movimientos para llamar la atención. Quiere decir que podemos llamar la atención si es que consideramos que existiera la negociación de manera desigual en cuanto a nuestra posición. Podemos solicitar una renegociación. Esto para poder llamar la atención de nuestros solicitantes, si no me equivoco, a los puntos que son de desigualdad para nosotros. Obviamente todos estos tienen que estar respaldados y tienen que ser convincentes. También nos dice de la renegociación más exitosa. Esto lo podemos hacer creando descansos, es decir, que a largo plazo, es más bien son acuerdos a corto plazo, debido a que pueden existir ajustes en cuanto a la economía de donde se está realizando el contrato. Después nos dice que para posibles disputas. Nos da un consejo que es que deberíamos agregar una cláusula en los contratos de negociación para que exista una renegociación o una charla en cuanto a términos del contrato. También nos dice que evitemos las soluciones rápidas. Nos habla de que tenemos que tener cuidado con los pensamientos a corto plazo, esto debido a que pueden generar problemas en cuanto a contratos de largo plazo. Esto he entendido más o menos, Auxi. Ya, muchas gracias, Diego. Sí, me pareció muy bueno tu resumen. Ahí ya es algo más específico, ¿no? Para la parte comercial y hay algunos puntos más que lo van a especificar tus compañeros más adelante. Gracias, Diego. Igual ya te registré. Vámonos con Linder. Linder, que leyó el primer documento. Linder, ¿cuáles son aquellas respuestas que nos ayudan a responder a las preguntas difíciles? ¿Qué nos dice de las preguntas más difíciles en este documento? Sí, buenas tardes. Para las preguntas difíciles hay que desglosar algunas respuestas o bien soluciones y escoger o reformular la pregunta, o sea, y escoger la mejor de estas. Dentro de esto hay que tal vez poner en una situación de voltear la mesa o voltear la situación en la que te presentas dentro de la negociación. También podemos ya buscar tal vez algunos objetivos o estándares de acuerdo a las preguntas difíciles. Y también hay que adaptarnos a la situación, ¿no? Como nos estaba indicando. Entonces, dentro de esto, para tal vez tener esas negociaciones duras o preguntas que se puedan formular dentro de la negociación, podemos hacer tal vez una coalición, como estaba explicando una de mis compañeras, tal vez de negociar en grupo tal vez,
y así tal vez tratar de no quedarnos en cero, se podría decir, ¿no? Exacto, Benji. Muchas gracias. Ya, igual ya te registré. Vámonos ahora con Claret. Claret, ¿qué nos puedes decir? Igual leíste el primer documento, ¿verdad? A ver, acá en la parte de las preguntas más difíciles nos dan también algunos consejos para evitar la trampa de la pregunta más difícil. ¿Qué nos puedes decir de esos consejos que nos dan? Buenas tardes, Oxy. Bueno, sí, el primer documento habla igual el tema de la ansiedad de la negociación y bueno, los consejos que nos puede dar para la pregunta difícil es primeramente investigar mucho. Es igual ganar parado, también hay que practicarlo, ¿no? El tema de nuestras exposiciones, nuestros objetivos, o bueno, nuestras preguntas, evaluarlo, recopilarlo, también se puede hacer una lluvia de ideas con otros partícipes, o también con nuestro mentor que ya se había mencionado, o de ese campo, ¿no? Practicar nuestras respuestas. Ahí hay hay una frase de Fisher que decía que no deduzca sus intenciones a partir de sus miedos. Bueno, esa palabrita, esa frase se me quedó porque es, bueno, adaptar la respuesta que tenemos, el hecho de que ya estemos preparados no siempre quiere decir que ya respondamos toda la pregunta difícil. Y también ahí viene el tema de la ansiedad, porque al decirse nos va a preguntar algo difícil, entonces ya estamos teniendo como preguntas de amenaza o en sí nos estamos sugestionando, pero no debería de ser así, sino verlo como una oportunidad, estando preparados y disponiendo de la mejor manera, ¿no? Exacto, muchas gracias, Claret. Sí, sí, son básicamente, ¿no? Esos consejos que nos dan para evitar de caer en la trampa de esas preguntas difíciles. Vámonos con María. María, hay una recomendación, creo que es uno de los puntos más importantes de este paper, que nos dice que para estar preparados o para estar verdaderamente preparados para negociar, ¿qué tenemos que hacer? Y es justamente en el punto de las preguntas difíciles, ¿no? ¿Qué nos dices? Es algo clave esa parte. ¿Qué tenemos que hacer para estar verdaderamente preparados para negociar? Buenas tardes, Oxy. Sí, nos hablaba sobre, si se refiere al punto de la pregunta más difícil, nos decía anticiparnos a las preguntas que tal vez en algún momento no deseamos responder, y esto podría ser porque al ocultarse como preguntas tal vez inocentes, debajo de estas pueden ser tácticas de manipulación que están tratando justamente de ponernos incómodos o tratar de sacar alguna ventaja sobre la negociación que se está realizando. A lo que mencionaba, decía cómo podríamos anticiparnos y justamente tal vez al momento de evaluar o prepararnos para, como ya mencionaban, ¿no? Mis compañeros, nos estamos preparando anteriormente a una negociación, estamos estudiando los distintos intereses de ambas partes, pero sin embargo podemos dejar de lado lo que vendría a ser la pregunta más difícil sin prepararnos para esa. Entonces, nos hablaba de cómo podemos seguir los consejos que ya igual lo había mencionado, tratando de identificar, pero a la vez desenvolvernos en un ambiente que tal vez no sea más, en el cual nos sintamos en más confianza, como en un equipo de trabajo, y justamente a estas personas con las que les podemos interactuar, que nos traten de ver qué preguntas podrían ser las que podrían saltar al momento de negociar. Y justamente nos hablaba también de distintas opciones o respuestas que podríamos presentar para las preguntas más difíciles. En el caso de poder
descartar temas inapropiados tal vez cuando se tengan situaciones que realmente no llevan, no tengan nada que ver, por ejemplo, con la negociación, como pueden ser en el hecho de los orígenes de una persona, las religiones o las edades, y esto lo mencionaba en un lugar también, aparte en el artículo, y cómo ser también honestos al momento de negociar y esto también referido a la situación de la ansiedad, y revelar nuestros sentimientos, pero a la vez con en tanto técnicos y con profesionalismo para poder demostrar que realmente estamos interesados en la negociación. Eso diría, o sea, en la parte de las preguntas. Muchas gracias, María. Sí, es un punto bien clave de este paper, ese que nos dice, ¿no? Cómo estar verdaderamente preparados para negociar es justamente anticiparnos a esas preguntas que no deseamos responder, ¿no? El averiguar, el seguir todos esos pasos que nos han mencionado Claret, María, Linder, todo lo que nos han mencionado ellos y también los anteriores compañeros que han leído este paper, es cómo nosotros podemos prepararnos justamente para responder a esas preguntas difíciles, a esas preguntas que no queremos que nos las hagan, ¿no? Entonces, vamos a continuación con Franco. Franco ha leído el tercer paper que nos habla de cómo obtener mejores tratos comerciales. Entonces, yo te pregunto, Franco, algo bien interesante, algo que resalta harto de este paper, es cómo ganamos un concurso de belleza. ¿Cuáles son los pasos que deberíamos seguir? ¿Qué nos recomiendan? Buenas tardes, Alci. Sí, bueno, lo que hablaba de más o menos de hablar de un concurso de belleza lo hacía referencia a cuando aparecen varios participantes, como pueden ser ofertantes, hacia un comprador. En este caso, lo primero que tendríamos que hacer es aclarar los intereses y alternativas, es decir, de que si solo está buscando el precio, mejor investigar si también está viendo otros atributos como puede ser la calidad o la puntualidad, etcétera, ¿no? Además, posteriormente tenemos que hacer múltiples ofertas simultáneas. Es decir, no solo basarnos en una oferta como puede ser un precio con una cantidad, sino rebajar el precio y también ofertar, digamos, rebaja un 10% el precio, pero también voy a rebajar un 10% la calidad, de tal manera de que el comprador tenga más posibilidades de opciones para poder darnos su respuesta, ¿no? Luego, buscar un movimiento de cierre. Más o menos aquí hace una relación en lo que habla de si una vez de que se tienen dos ofertantes y usted o nosotros estaríamos dentro de estos dos, nosotros podríamos ofrecerles algo más al comprador de tal manera de obtener una exclusividad, ¿no? Son 3 puntos que nos hablaría esta parte del paper. Súper, muchas gracias, Franco. Sí, exactamente. Esta parte que es bien bonita, es bien interesante, cómo ganar un concurso de belleza. Básicamente, este es un dicho, ¿no? Porque en realidad hace referencia a que hoy en día los procesos de licitación son mucho más competitivos, como ustedes saben, gracias a lo que le llamábamos, ¿no? Las cadenas globales de valor, que los mercados se vuelven más globales, de alta tecnología, más sensibles a los precios. Entonces existen pues varios competidores, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros nos hacemos más bellos ante los ojos de nuestros posibles clientes? Y ahí es justamente lo que nos mencionaba Franco, ¿no? El seguir esas estrategias de, uno, aclarar los intereses y alternativas, hacer múltiples ofertas simultáneas, el buscar un movimiento de cierre, todo lo que nos ha explicado Franco, que estaba muy bien y justamente hace referencia a esa parte, ¿no? Que es justamente que la cual todos deberíamos estudiar, todos deberíamos leer, ¿no? Entonces, igual vayan revisando los que no les ha tocado este paper, igual de ver esa parte. Gracias, Franco, igual ya te anoté para tu práctica y tu participación. Vámonos con Carminia Cárdenas. Carminia, tú has leído el primer paper, ¿verdad? Sí.
Ya, ¿qué nos dice de los goles y contragolpe? ¿A qué hace referencia de los goles y el contragolpe en este paper? Eh, los goles y contragolpe que a pesar de las cualidades beneficiosas, ay, se me fue ahorita. Las aspiraciones elevadas pueden desencadenar un efecto negativo inesperado. Eh, Puede ser según los estudios resultados en el estudio. Eh, Ay, ya usted me fue bien, disculpas. Ya, en esta parte, a ver, revisalo, Carmine, esa parte y Sí, al sí, ahorita final está poniendo de los me otros dices puedo ver si quiere. qué significa eso. Ajá. Ya, ya después al final me dices qué Sí, eran sí. de los goles y contragolpes. Vámonos con Caroline. Caroline Paredes, has leído el segundo paper, ¿verdad? ¿Cómo lidiar con personas difíciles? Sí, Oxy. Ya, a Bueno, ver, algo que nos puedas mencionar de que no se haya mencionado anteriormente. Bueno, mis compañeros nos resaltaban sobre los tres tipos de negociadores que ya sabemos que mencionaron. Y bueno, había de este escritor William Ury que mencionaba su libro, que el paper mencionaba, ¿no? Superando el no. ¿Cómo tratar con este tipo de negociadores? Pasar el no. Existía, por ejemplo, estos pasos que decían manteniendo tu terreno, cuando tenías que tratar con estos negociadores y marcar las diferencias, o sea, no ser ni amable o susceptible, o sea, maleable con ellos, pero tampoco ser agresivos con ellos. Después, cuando solo necesitas decir que no, a veces daba el ejemplo, por ejemplo, o sea, sus ejemplos de vida, decía algunos, que solamente una respuesta que no es más fácil que tratar de explicar todo. Otro enfrentando el desafío y lo que más importante, y resaltaban también mis compañeros, construye un puente dorado. Resumido a todo esto es que cuando un negociador es duro de tratar o es accidentalmente o intencional del trato, es mejor marcar 10 estrategias, ¿no? Por ejemplo, estas 10 estrategias que también era una base del libro de Uri, mencionaba establecer normas de la conducta. Se habla en el paper de un ejemplo de una venta de un hotel entre dos personas. Y evite las etiquetas desdeñosas, quítese la presión. Por ejemplo, en una negociación, creo, en un ejemplo podría dar, es el que nosotros presionamos, ¿no? El proveedor y el comprador, o sea, quiero este descuento o dame tal plazo, entonces no le damos ese espacio para pensar si es adecuado para esta persona o este proveedor o esta empresa o como persona, ¿no? No dejamos el paso de pensar si es beneficioso o es correcto o es lo que busca de esta negociación. Después son del punto de vista del otro lado, es escuchar. Una de las, de lo que me marcó en este paper es, ¿no? Es escuchar, ser el oyente activo. Entre más uno escucha lo que la otra persona que necesite o quiera, es más fácil hacer la negociación porque ya puedes encontrar las susceptibilidades, o sea, los miedos que tiene en estas negociación. Y también me marcó una palabra que dice, una frase, luchar o ceder. Eso no, un buen negociador no se marca con esto. El buen negociador, como mencionaba, es el que escucha. Bueno, sí, y aceptar una respuesta, ¿no? Ya, gracias, Oxy. Perfecto, Caroline, sí, resaltaste puntos bien importantes también, igual ya te registré. Vamos con Jumar. Jumar que igual leyó este paper de cómo lidiar con negociadores difíciles, entonces ya sabemos que nos vamos a topar con este tipo de personas, pero ahora, Jumar, ¿cómo domamos a estos negociadores duros?
Bueno, bueno, se presentan 10 estrategias para poder domar a estos negociadores y se resumen en, por ejemplo, puntos importantes, los cuales, el primero, por ejemplo, uno que resalté, que nos recomienda es que no se debe de adoptar un enfoque de negociación cooperativo o incondicionalmente cooperativo, que es el que se puede llegar a atender cuando aplicamos la escucha activa que mencionaba mi compañera Caroline. Entonces, si nosotros entendemos lo que quiere la contraparte, no siempre hay que ser tan colaborativos o no siempre hay que ser incondicionalmente colaborativos. Ese es un punto importante, y esto de no ser incondicionalmente colaborativos se refleja en decir que hay que equilibrar la colaboración con la amabilidad. Entonces es un punto importante en el cual podemos caer, de que al ser muy buenos, ¿cómo se dice esto? Escuchadores activos, creo que era el término, es que le vamos a escuchar y comprender qué es lo que demanda la otra parte, ¿no? Pero en eso podemos caer en ser muy amables al momento de escuchar mucho las demandas de la otra persona. Entonces, se debe primeramente equilibrar esta amabilidad y tiene que equilibrarse con la colaboración, que es lo que realmente se quiere. Bueno, eso en primer lugar es una recomendación que nos da para esto de domar al negociador rudo. Y otra recomendación que nos da también es para un comportamiento problemático tenemos que, como decía mi compañera, tenemos que aplicar la escucha activa. Y esta escucha activa, solamente para recalcarlo, implica de manera específica, podemos decir, que debemos de interrumpir, como bien dice, a la otra persona de manera puntual, y debemos de parafrasear con lo que ha dicho, ¿no? Pues si la otra persona me dice, tal vez los intereses que tengo es que mi familia tenga, no sé, algo que comer, etcétera. Entonces tenemos que nosotros parafrasear, digamos, está bien, entiendo de que tu familia tiene que comer, también mi familia tiene que hacerlo. Entonces, con estas parafraseadas se podría decir de que estamos dando fe de que realmente estamos escuchando a la otra persona y comprendemos de qué es lo que quiera, y no simplemente escucharla y no intervenirla con ninguna frase que afirme lo que está diciendo, ¿no? De que la comprendamos. Entonces, esto es la escucha activa. Y también, aparte de parafrasear, hacer preguntas de seguimiento para comprender, ¿no? Por ejemplo, no sé, estos tiempos han sido así. Tal vez no, la economía no está buena, entonces hay que reconocer de que efectivamente no, para la otra parte no es tan buena, ¿no? Entonces, reconocer también cuál es su punto de vista. Y bueno, otras recomendaciones, estrategias para domar a un, como se dice, es, bueno, todo gira en torno a una pregunta que nos dice, ¿qué se puede hacer cuando la persona es difícil? O sea, es una persona muy, muy difícil, entonces ya se va a convertir en un obstáculo bueno, en un obstáculo para la otra persona, ¿no? Para la persona que quiere negociar. Entonces, esto a raíz de qué surge. Hay personas que realmente tal vez tengan necesidades, pero hay personas que realmente tienen una personalidad algo terca, algo impredecible. Entonces, aquí menciona en la lectura de que, por ejemplo, se tiene dos socios, y un socio es bien trabajador, bien activo, y el otro es pues, un holgazán y que no hace mucho. Entonces el socio holgazán le dice a la otra parte, ¿sabes qué? Yo ya estoy harto del negocio y quiero venderte mi parte, dice, ¿no? En una noche de copas le dice eso, cuando estaba medio mareado, y la otra persona se emociona y dice, oh, qué súper esta propuesta, y quiere tomarla, ¿no? Entonces está buscando asesoría con otros con inversionistas para poder comprar su parte y ya hacerse de toda la empresa. Pero lo que cae
es que la otra persona es un poco holgazana y en la última instancia se iba a dar en la noche. Estamos con este tipo de negocio. 10 propuestas más que se hace para tratar y lidiar con este tipo de personas. Entonces, primero es, por ejemplo, establecer, como dice acá, normas de conducta. Simplemente, al establecer normas de conducta es, si nosotros conocemos que la otra persona es algo así, como les decimos, algo cambiante en su actitud, entonces tenemos que establecer desde un principio ya cómo es que vamos a tener este tipo de relaciones, ¿no? Y decir, vamos a tener reuniones periódicas, etcétera, ¿no? Para que no se vaya mucho por su lado, sino que ambos tengan un mismo ritmo con respecto a un negocio o alguna empresa. Entonces eso es establecer unas normas de conducta que se debe tener para hacer alguna propuesta y no echarse a último momento para atrás. Luego, otra recomendación que nos da es evitar las etiquetas. Seguramente debe estar tomada, me va a hacer una propuesta y obviamente no me está hablando en serio. Entonces descartamos la posibilidad de una negociación, el cual teníamos. Tampoco hay que, no tendría posibilidad de cambiar como es y bueno, básicamente ya estamos ahí atando de buenas a primeras la negociación que pueda haber. Entonces, eso es importante y también hay que, otro punto es quitar la presión. Entonces, en este punto nos dice que tenemos que asegurarnos que todas las partes tengan una amplia por contrato. Entonces, lo que nos está diciendo es que, como dice el nombre, vamos a quitarnos la presión. Por ejemplo, si la otra persona nos hace una propuesta muy suculenta, se puede decir. Tenemos que darnos sí o sí un tiempo para que la otra persona considere bien los puntos que me quiere decir o tal vez no me quiso decir exactamente que yo te voy a ganar la parte. Entonces hay que darnos un tiempo de pensar bien las cosas también. Eso es importante, el quitarnos la presión del tiempo. Y bueno, sondear el punto de vista del otro lado. Esto ya con respecto a la escucha activa también tiene mucho que ver, que tenemos que interpretar qué es lo que realmente busca la otra persona. Entonces tenemos que sondear qué punto de vista tiene el otro lado. Tal vez quería simplemente, no sé, el punto de vista que tiene la otra parte de la negociación. Luego otro punto que nos dice es Y hasta ahí, Juan, por favor, vamos. Realmente muy completa tu respuesta y lo has hecho muy entendible también con los ejemplos, ¿no? Y todas esas técnicas que creo que son los puntos que a nosotros nos interesan, que cómo podemos lidiar con esas personas, ¿no? Ya con consejos más prácticos. Entonces, muchas gracias, Juan. Vámonos con las últimas dos personas porque igual ya estamos cortos de tiempo. Vámonos con Joana y Maribel por último. Joana, 3 minutos, no más, por favor, para la parte, igual has leído, ¿verdad? Esta parte de cómo lidiar con un negociador difícil. Entonces, ¿a qué se refiere con negociación innovadora? ¿Qué nos dice de esta parte, Joana? Ya. Bueno, en la parte de negociación innovadora nos daba 5 estrategias, digamos, 5 pasos para negociar con un oponente difícil. Una era que no reacciones. Nos decía que cuando alguien es difícil, podríamos nosotros tender a reaccionar o a enojarnos. En su lugar debemos tratar de mirar objetivamente la disputa, ¿no? Y planificar una buena respuesta. La otra era desármelos poniéndolo a su lado. Esto se trataba en tratar de entender el punto de vista de la otra persona y para ello hacer preguntas, ¿no? Y mostrar cierta curiosidad.
También el tercero era cambie el juego, no rechace y reformula. Bueno, esto decía que en lugar de encerrarnos en una batalla de dos posiciones, eh, consideremos, ¿no?, poner un nuevo marco en la negociación, en sí no cerrarnos a lo que queremos obtener, sino ver ambas partes, las posiciones de ambas partes. La cuarta decía, haz que sea fácil decir que sí. Era básicamente construir un puente dorado, ¿no? Buscar maneras de ayudar a nuestro oponente y buscar maneras de hacer que o hacerlo pensar que se está saliendo con la suya, pero no en todos los asuntos, solo en algunos. Y bueno, esto son como estrategias, ¿no? Que nos dicen que hay cierta equidad entre ambas partes y crear un puente entre los intereses que tenemos. Y la última decía, haz que sea difícil decir que no. Decía que usar el poder o la influencia para educar, ¿no?, a nuestro oponente sobre la situación y hacerle entender, ¿no?, las consecuencias y sus alternativas para que esté abierta a la razón, ¿no? Y, o sea, eh, educarlo, o sea, no hacerle ver la manera de que vea que las consecuencias o alternativas que también tiene su posición. Eso sería. Perfecto, Joana. Muchas gracias. Y vámonos por último con Maribel. Maribel, tú igual leíste este documento, ¿no? Algo que puedas rescatar de que no se haya mencionado ya anteriormente, así cortito, ya para terminar. Ujú.
Gracias Maribel. Sí, efectivamente son puntos de las estrategias que no habíamos mencionado, pero está muy bien. Ya igual ya te registré. Ahora Carmina nos debía su respuesta. Carmina, ya para terminar acerca de los goles y el contragolpe, ¿no ve? Sí, sí, disculpas. Bueno, el goles y contragolpe era de las aspiraciones elevadas puede desencadenar un efecto negativo inesperado. Esto han hecho un equipo de investigación